Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Seguimos con la serie basada en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Esta serie comenzó en el episodio 72. Les recomiendo que escuchen la serie completa para que así sigan el orden en que fue presentada. Donald Dolmus, del Ministerio en Defensa de la Fe, nos presentará hoy la conclusión de la Sexta Guerra, la guerra contra los judíos. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy seguimos con la Sexta Guerra de los tiempos del fin, la guerra contra el pueblo judío. Gracias por participar, gracias al Ministerio Cordero y León por habernos permitido presentar esta información. Gracias por compartir tu tiempo, así que bienvenido y comenzá nomás. Hola Graciela y gracias por la oportunidad que me das de que podamos presentar todos estos programas en tu canal y espero que esté siendo de mucha bendición para nuestra audiencia. Y en el programa anterior pues estuvimos hablando un poco, dando un antecedente de lo que va a ser esta guerra contra el pueblo judío durante la segunda mitad de la tribulación, que ya vamos a ahondar acerca del análisis escatológico que hace el Dr. Reagan en su magistral libro, pero yo quisiera añadir un detalle y no vamos a profundizar en esto en este programa porque nos estamos basando en este material escrito por el Dr. Reagan, pero yo he llegado a la conclusión de que, y esto lo vamos a dejar así como pendiente para un próximo programa, vamos a meternos a la zona propia de los expedientes secretos X, que yo he llegado a la conclusión de que todo este intento genocida durante los últimos 3 años y medio está siendo llevado a cabo por un anticristo Nephilim, un anticristo que está directamente empoderado por el dragón, y todos estos 3 personajes junto al falso profeta forman una trinidad satánica queriendo imitar a la trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tal como dice la segunda carta a la iglesia en Tesalónica, hay un poder satánico operando a un nivel nunca antes visto en la historia de la humanidad, de que al ser implementada una marca de lealtad hacia este anticristo Nephilim, tiene el poder de, al parecer, provocar una alteración en el ADN, y por eso es que hay una advertencia muy fuerte de que el ser humano que se pone esta marca de la bestia, esta señal de lealtad hacia este anticristo Nephilim, es enviado o es condenado al tomar esta decisión de ir a parar al lago de fuego y azufre. Es decir, básicamente todo ser humano que va a aceptar la marca de la bestia se va a volver irredimible. Así que los quiero dejar así con ese pedacito, esa introducción ahí, como les digo, propia de los expedientes secretos X. Escríbanos cuando se publique este programa, escriban ahí en los comentarios si les gustaría que Graciela y yo abordemos este tema, entrando a este nivel de un anticristo Nephilim, de la tecnología que va a usar su segundo, el falso profeta, y que hablemos también de los avances que se están dando en este momento hacia la marca de la bestia y lo que va a ser la marca. Ahora vamos a continuar con lo que sigue analizando el Dr. Reagan en su libro, y él dice lo siguiente, en el apartado del escenario de la guerra contra los judíos. El escenario es la mitad de la tribulación. Satanás acaba de ser derrotado en su guerra celestial contra el arcángel Miguel. Ya hablamos de esto en unos programas anteriores. Vayan y busquen en la sección de archivos del canal de Graciela. Y su acceso al cielo ha sido cortado, ha sido arrojado a la tierra. Debido a que conoce la profecía bíblica, se da cuenta de que tiene poco tiempo. El anticristo es poseído por Satanás y está lleno de ira. Se obsesiona con la aniquilación del pueblo judío. Su animosidad natural hacia los judíos se intensificará por el hecho de que durante su dedicación del nuevo templo judío se declarará Dios, y los judíos rechazarán rotundamente su afirmación.
Pueden leer acerca de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Además, se indignarán cuando profane el templo, erigiendo una estatua de sí mismo. Esto es algo que Jesús había profetizado que el anticristo haría. Jesús se refirió a ella como la abominación desoladora en Mateo 24:15. Esta segunda mitad de la tribulación es a lo que Jesús se refirió en su discurso del Monte de los Olivos como la gran tribulación. Mateo 24:21. Como expliqué anteriormente, dice el Dr. Reagan, cuando Jesús dijo esto, no quiso decir que la segunda mitad de la tribulación sería peor que la primera. Tenga en cuenta que él estaba hablando a una audiencia judía y lo que quiso decir fue que la segunda mitad sería el tiempo de una terrible persecución para el pueblo judío y así será. Recordemos que este discurso fue pronunciado por Jesús durante la última semana de su muerte. Está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Para entender todo ese rompecabezas profético de un escenario del tiempo del fin, es importante leer lo que los 3 evangelios tienen que decir. Y un detalle que nos da el capítulo 13 de Marcos es que solamente hay 4 de los discípulos del Señor en ese momento donde Jesús comienza a desarrollar su ministerio como profeta y empieza a describir los eventos y acontecimientos que iban a caracterizar el fin de la era, no el fin del mundo, sino el fin del siglo antes de que comenzara la era mesiánica. Esa es la mentalidad, lo que tienen en mente en ese momento estos discípulos del Señor, que en ese momento estaban contemplando la majestuosidad del segundo templo. Entonces lo pueden encontrar en esos 3 capítulos. A continuación, la guerra contra los judíos. La guerra contra los judíos se introduce con estas palabras. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13. La primera pregunta que surge es, ¿quién es la mujer a la que se refiere este pasaje? Ella es la mujer presentada en los 2 primeros versículos del capítulo 12. Graciela, te voy a pedir que, por favor, en el capítulo 12 de Apocalipsis, nos leas el versículo 1 y el versículo 2 y nos indicas la versión, por favor. Muy bien, estamos en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Gracias. La Iglesia Católica siempre ha interpretado a esta mujer como María, la madre de Jesús. Esa parecería ser una interpretación razonable, excepto por el hecho de que esta imagen aparece anteriormente en las Escrituras como un símbolo de Israel a través del cual nació el Mesías. Es una visión que Dios le proporcionó al joven José en un sueño. Génesis 37:9. En el sueño, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante José. Las Escrituras revelan que en el sueño de José, el sol representaba a su padre, Jacob, la luna, su madre Raquel, y las estrellas, sus hermanos. Por lo tanto, la imagen total era un símbolo de la nación de Israel, y eso es exactamente lo que representa en Apocalipsis 12. Otra evidencia de que la mujer representa a Israel y no a María se encuentra en el versículo 6 que dice, lo tienes ahí a mano, el versículo 6, Graciela, que puedas leerlo. Sí, ok. Apocalipsis 12:6, Nueva Biblia de las Américas, dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Gracias. Esta es una referencia al hecho de que se nos dice en el versículo 14 que cuando el anticristo, poseído por Satanás, se vuelva contra los judíos, huirán al desierto. Entonces, hablemos ahora acerca de la huida de los judíos. El escape de los judíos al desierto será de acuerdo con las instrucciones que Jesús dio en su discurso del Monte de los Olivos. Él profetizó que en los tiempos del fin el anticristo profanaría el templo, es decir, el tercer templo, que ya está muy avanzado con los instrumentos, el entrenamiento para los sacerdotes que van a efectuar los sacrificios, con las vestimentas, con todo lo que se requiere para erigir este tercer templo, que va a ser el templo de la tribulación. Y esto también pueden buscar un artículo que está en mi página web, se llama Preparativos Judíos para el Mesías, escrito también por el Dr. Reagan. Entonces, el Señor dijo que cuando esto suceda, cuando el anticristo profane el templo, los judíos que estén en Judea huyan a los montes. Esto lo pueden leer en Mateo 24:16.
No se revela exactamente a dónde huirán, pero muchos eruditos de la profecía creen que será a la nación moderna de Jordania, inmediatamente al este de Israel, y tal vez a la antigua ciudad de Petra. La evidencia de que esta podría muy bien ser el área se encuentra en Daniel 11:41, donde se nos dice que muchos países caerán ante el anticristo, pero estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas, los cuales constituyen la moderna Jordania. Petra es una ciudad jordana prehistórica que estuvo perdida, entre comillas, para el mundo occidental durante cientos de años. En sus días de gloria fue la capital de los nabateos, una tribu beduina, entre el año 400 a.C. y 106 después de Cristo. Fue abandonada cuando las rutas comerciales cambiaron y no fue redescubierta por Occidente hasta 1812. La ciudad se encuentra en un cañón en zigzag y consta de muchas estructuras que están talladas en piedra nativa. Cuando los judíos huyen a Jordania, se nos dice que y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara al desierto a su lugar. Apocalipsis 12 o 14. Lo crean o no, varios expertos no proféticos han tomado la posición de que esta es una profecía de que Estados Unidos proporcionará un puente aéreo para llevar a los judíos de Jerusalén a Jordania. Después de todo, dicen, el águila es el símbolo de Estados Unidos. La Biblia es su mejor intérprete. Y cuando se trata de un lenguaje obviamente simbólico, lo primero que se debe hacer es una búsqueda en una concordancia para encontrar un lenguaje similar en otro lugar, tal como fue el caso de identificar a la mujer en Apocalipsis 12:1. Tal búsqueda con respecto al lenguaje de este versículo nos llevará inmediatamente a Éxodo 19:14, donde el Señor dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Versículos similares se pueden encontrar en Deuteronomio 32:11 y Ruth 2:12. Todo lo que la frase significa es que cuando los judíos huyan a Jordania, huirán bajo la protección del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 12:15 dice que Satanás derramará agua como un río de su boca tras la mujer para que ella fuera arrastrada por la corriente. Esto podría ser una inundación real de agua, aunque la topografía de esa área no sería propicia. También podría ser una inundación sobrenatural. Tiendo a pensar, dice el Dr. Reagan, que es un símbolo de un ejército que perseguirá a los judíos tal como el ejército del faraón los persiguió cuando partieron de Egipto. Sea lo que sea, Dios los salvará, porque se nos dice, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Versículo 16. En otras palabras, el ejército será destruido por un terremoto. En ese momento, el pasaje de Apocalipsis 12 dice que Satanás salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el versículo 17 de Apocalipsis 12. Esto podría ser una referencia a judíos mesiánicos o cristianos gentiles o ambos, ya que ambos grupos tienen el testimonio de Jesús. Antes de continuar con lo que el Dr. Reagan dice en su libro, yo quiero insertar un comentario personal. ¿Por qué estas tres regiones, Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas, por qué al construir la moderna Jordania y muy probablemente la ciudad de Petra, por qué los judíos pueden huir ahí? Bueno, tenemos que remontarnos a la primera guerra, y es la guerra de aniquilación, la guerra del Salmos 83. ¿Cuál va a ser uno de los primeros resultados o uno de los resultados inmediatos posterior a este intento genocida por parte de los enemigos de Israel, que como ya sabemos son las naciones que conforman el círculo interno de enemigos y que tienen el propósito conjunto de acabar o de borrar a Israel de la faz de la tierra para que su nombre no sea recordado más? Y como le decía hace poco a alguien que dice que se convirtió al Islam, cada vez que Israel es atacado, el efecto es que amplía su territorio.
Entonces, cuando esto ocurra, el ataque contra Israel en la guerra de aniquilación, la primera guerra, pueden ir a buscar al canal de Graciela, el archivo, y buscar los programas que dedicamos al estudio de la guerra de aniquilación, la guerra del Salmo 83. Entonces, lo que va a pasar, dado que Jordania es uno de los participantes en esta guerra, entonces Israel va a tomar la soberanía de este sector, y esto quiere decir que Petra va a estar bajo la soberanía de Israel, y esto es lo que le va a permitir muy probablemente a este remanente de judíos que puedan seguir las instrucciones de Jesús dadas en Mateo 24 durante el discurso del Monte de los Olivos, y van cuando vean que a la mitad de la tribulación el anticristo entra al tercer templo, entra al lugar santísimo, establece la abominación desoladora que va a ser la imagen erigida por su subalterno, el falso profeta. Entonces ellos van a recordar las palabras de Jesús y van a huir hacia Jordania, y muy probablemente van a esconderse durante estos 1260 días en esta ciudad que se llama Petra y que está construida muy protegida. Entonces esa es una posible razón también, y le da un peso adicional a la tesis de que muy probablemente la próxima guerra en el Medio Oriente va a ser la guerra que Bill Salus, un erudito, un estudioso de la profecía bíblica, ha presentado una investigación muy buena. Ahora vamos a ver acerca de la conspiración judía de Satanás para que ya vayamos terminando este programa. Una cosa que sabemos con certeza a partir de otros pasajes de las Escrituras es que el anticristo irá tras todos los judíos del mundo y no solo los del Medio Oriente. El profeta Zacarías deja esto claro cuando afirma que durante la gran tribulación el anticristo logrará matar a 2/3 del pueblo judío, tal como tú lo mencionabas en un programa anterior, Graciela. Esto lo pueden leer en Zacarías 13:8. Esto significa que hay un holocausto por delante para los judíos que será peor que lo que experimentaron bajo los nazis. Los nazis mataron a 6 millones. El anticristo matará a 2/3 de los judíos, lo que en términos actuales significa 2/3 de 14 millones, lo que equivale a 9.3 millones de judíos. La buena noticia es que esta matanza finalmente llevará al pueblo judío al final de sí mismo, de modo que al final de la tribulación se habrán humillados hasta el punto de que cuando Jesús aparezca en su segunda venida, lo reconocerán como su Mesías y se arrepentirán. Graciela, por favor, lee lo que dice el profeta menor, Zacarías, en el capítulo 12 y versículo 10, para que con la lectura de este versículo vayamos terminando este programa. Nueva Biblia de las Américas dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Gracias. Es un pasaje muy descriptivo. Wow. Es un pasaje de que muy probablemente lo van a leer. Y recordemos que la segunda venida depende, no el arrebatamiento de la iglesia, que es la fase A de la segunda venida, sino la fase B, la segunda venida de Jesús con sus santos, depende de lo que Jesús dijo en Mateo 23:39, que el pueblo judío no lo verán nuevamente a su Mesías hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que podemos ver en este capítulo que ha explicado muy bien el doctor Reagan sobre esta guerra contra el pueblo judío durante la segunda mitad de la tribulación. Le esperan tiempos muy difíciles al Israel nacional, al Israel que va a pasar por una nueva Shoah, por un holocausto, y al final, detrás de todos esos intentos, y Satanás pues va a lograr asesinar a 9.3 millones de judíos aproximadamente en todo el mundo, pero el pueblo, el remanente que quede, va a creer en Jesús, y luego pues el Señor va a tener que regresar para rescatar a ese remanente. Y bueno, si alguno pues tiene el deseo de tirar la primera piedra contra los judíos y decir: ¿y por qué estos judíos tercos, rebeldes, no aceptan ahora el evangelio cuando es fácil? Solamente el requisito es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque usted y yo somos también así. Y además Sí, la palabra dice que a Israel se le ha concedido una ceguera. Sí, claro, eso lo pueden leer en Romanos 9, 10 y 11, un endurecimiento parcial para que los gentiles seamos
bendecidos e injertados en el olivo, que es donde se encuentra el cumplimiento de los pactos, las bendiciones que se cumplen en Jesús. Pero igual, usted hoy en día le presenta el evangelio a un gentil, se lo presenta a su vecino, a un familiar, a un amigo, y muy probablemente este gentil también va a rechazar el evangelio. Entonces, no es que solamente estén los judíos de dura cerviz o con un corazón de piedra y no quieran creer el evangelio, porque la gran mayoría de las personas en el mundo gentil tampoco quieren creer en el evangelio. Es más, donde están habiendo las mayores conversiones y donde el cristianismo está teniendo el mayor avance son en países. Ahorita el país número 1 es Irán. Luego le sigue China, luego países como Corea del Norte, donde ¿qué tienen en común estos países? Donde hay una alta persecución. Entonces podemos ver que le quedan tiempos proféticamente terribles a Israel, y lo que podemos estar haciendo es en este momento dándoles nuestro apoyo y orando por ellos. Así es. Y todo se va a ir desarrollando de una manera que todo va a caer en su lugar para que todo lo que dijo el Señor se cumpla. De eso no queda duda. Así es. Bueno, Donald, muchísimas gracias una vez más. Muchas bendiciones. Sé que vas a estar de misión, así que vamos a estar orando por vos, que salga todo bien. Y Maranata, nos vemos cuando vuelvas, al menos que el Señor haya venido antes. Amén. Que el Señor venga. Así se termina la Biblia justamente con esa petición, y por supuesto que para nosotros como creyentes sería mucho mejor que el Señor regresara incluso antes de que este día termine. Así es, no hay un solo problema que no se resuelve. Así es. Bueno, Maranata, Donald, bendiciones. Maranata. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.